En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él los dirá: no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tienen la bondad de sentarse, queridos hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes la celebración de la Eucaristía, y todavía el Señor nos sigue bendiciendo porque sigue presentando a nosotros su palabra. Hemos escuchado una lectura del Nuevo Testamento tomada de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso o Efesios. Y allí Pablo continúa insistiendo en la importancia de la unidad. Pero la unidad no se consigue solamente de mente o del deseo, sino que la unidad se construye a través de nuestras decisiones. O sea, debemos nosotros tener en cuenta que una cosa piensa uno y otra cosa es lo que terminamos haciendo. Pablo nos está insistiendo que hay que renovar el pensamiento, sentimientos, pero eso lo tenemos que llevar ¿a dónde? A la práctica, o si no nos quedamos en pura carreta. Y de carreta ya estamos cansados mucho, ¿sí o no? Todo el mundo nos echa carreta. Por eso pidámosle al Señor que esto que nos insiste en la unidad, en el aportar cada uno desde nuestra perspectiva, desde nuestra condición, desde nuestra realidad, sea un hecho. O sea, yo como sacerdote, ¿cómo aporto a la unidad de ustedes? Ustedes desde su soltería, desde su matrimonio, desde su pensión, desde su trabajo, desde su realidad, ¿cómo aportan a su familia y a la comunidad en el crecimiento? Muchos de nosotros aportamos es para dividirnos, y eso pues hay que seguirlo corrigiendo y hay que pedirle al Señor. Que Dios nos ayude entonces para comportarnos de la manera que Cristo nos ha enseñado. ¿Cómo se imaginan ustedes el comportamiento de Jesús? El servicio, ¿cómo más? A mí me llama mucho la atención eso, pensar cómo fue Jesús, no solamente cuando predicaba, sino en el diario. ¿Cómo se los imaginaban ustedes a Jesús comiendo? ¿Alguna vez usted ha imaginado a Jesús comiendo el desayuno, el almuerzo, la cena? ¿Se lo ha imaginado allá en la casa ayudándole en los quehaceres a María, su mamá, a la Virgen María? ¿Cómo se imaginan a Jesús en su diario? Piense, piense, eche mente ahí. Oiga, ¿cómo sería Jesús? ¿Cómo sería Jesús con sus amigos? ¿Cómo sería Jesús en la calle allá con el desconocido? ¿Cómo sería Jesús? Y eso, la respuesta por aquí nos daban con modestia, con humildad, con amor. Pues es lo mismo que hay que hacer. ¿Cómo sería Jesús? ¿Cómo sería Jesús? Y voy a poner un ejemplo chiquito. Si usted fuera consciente de que Jesús está en su casa, en persona, Jesucristo, ¿usted cómo viviría?
Más juiciosito. A ver, y les pongo esta. Si Jesús estuviera aquí presente, pues Él está aquí presente, pero que usted lo pudiera ver así como estoy yo, lo pudiera ver ahí sentado al lado suyo, ¿usted cómo se comportaría en la misa? Ah, ay, ay, ay. Y si usted en su trabajo llevara la conciencia de que Jesús está ahí, ¿cómo viviría? Pues es lo que nos dice el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy llega una persona, pero un poco tacaña. A mí me llama la atención siempre ese texto, que pues Jesús está predicando que todos nos podemos salvar. Y este va y le pregunta a Jesús, porque Jesús va camino hacia Jerusalén, o sea, va camino a poner por obra la misión de salvar la humanidad. Y entonces uno se le pregunta, ¿y cómo es la pregunta? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pregunta tan tacaña. O sea, más bien debería decir, Señor, nos vamos a salvar. Incluso allí meterse él en la pregunta, Señor, nos vamos a salvar hartos. No, son pocos los que se salvan. O sea, como si Dios no quisiera salvar a ninguno. Y la respuesta de Jesús es muy interesante, porque Jesús nos pide el esforzarnos, el poner de nuestra parte, pero en últimas también Él no está diciendo que no se van a salvar o nos vamos a salvar pocos. Incluso al final del Evangelio dice, vendrán de oriente y occidente, del norte y de sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que van a ser poquitos o van a ser hartos? Ah, vea pues. Pero ¿qué nos pide a los que estamos tras Él, siguiéndolo? ¿Qué nos pide el Señor? Esforcémonos, ¿para qué? Para entrar por ¿cuál puerta? La puerta estrecha. Y eso nos hace acordar de un texto bíblico que hace poco en un domingo reflexionábamos. ¿Se acuerdan cuál? El del camello. O sea que para entrar por la puerta, el camello, la puerta que se llama ojo de aguja, el camello, ¿qué tiene que hacer? Despojarse de sus cargas y esforzarse para poder entrar, o si no, no cabe. Oiga, querido hermano, vuelve otra vez Jesús a insistirlo. Si usted quiere entrar a la salvación, tiene que entrar ¿por dónde? ¿Por cuál puerta? Puerta estrecha. Es decir, que hay una puerta grande. Pero esa puerta grande, ¿para dónde va? Pues para la pa y la mocha. ¿Y usted cuál quiere entrar? ¿Por la puerta grande o por la puerta estrecha? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Despojarse de aquello que no lo deja ser feliz, aquello que es pecado en su vida, aquello que destruye, aquello que daña. Yo les invito a eso, queridos hermanos. Miren, Pablo nos enseña entonces a vivir de acuerdo a lo que creemos, y es iluminado él por Jesús, que hoy en el Evangelio nos pide lo mismo, esforzarnos. Es un esfuerzo, de verdad necesitamos poner de nuestra parte. Hay veces que quisiéramos tratar mal a la gente que se porta mal, a la gente que es grosera con uno quisiera responderle de la misma manera. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Ay, perdonen que les diga eso, pero hay gente que de verdad uno a veces provoca, verdad, contestarle de la misma manera. Hay gente que de verdad uno dice, uy, pero qué gente tan. Pero entonces ahí es donde uno tiene que hacer ¿qué? Esforzarse. Pero no solamente en el trato con los demás, en la manera como le hablamos, lo que le decimos, sino también en algo que estamos fallando muchos de nosotros, y es en las obras de caridad. Yo se los decía la semana pasada y hoy vuelvo, les insisto. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a visitar a un encarcelado? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio de comer al hambriento? Que le dio de beber al sediento, que visitó a un enfermo, que vistió a un desnudo, que le dio hospedaje al peregrino, que usted ha llevado con paciencia los defectos de los demás, que usted ha orado por los vivos y por los difuntos, que usted ha celebrado
la Eucaristía y ha orado por las personas que han fallecido, cuando usted ha corregido con cariño a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue caritativo, que usted puso en práctica las obras de misericordia? Y por eso les invito para que no nos quedemos con una cosa superficial del Señor. Mire que Jesús coloca un ejemplo y dice: pero Señor, te conocemos. Y Jesús les dice: apártense de mí, porque ustedes no han puesto en práctica lo que yo les enseñé. Queridos hermanos, todos estamos ahí. ¿En qué? En poner en práctica la enseñanza de Jesús. En un momento de silencio, pídale a Jesús que le ayude a dos cosas. La primera, ser constructor de unidad desde el rol que usted tiene. Y pídale a Jesús también poner en práctica su fe. Usted puede rezarse 50 Padre Nuestros diarios, pero si usted no pide perdón, si usted no abre su corazón, ¿qué está haciendo? Oremos en silencio al Señor.